La iglesia como ventana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Bob Moffett. Me gustaría que usemos el símbolo que está en la diapositiva que hemos utilizado en la primera sesión. Esta es la intención de Dios para el futuro. Un círculo con una serie de palabras. No muerte, paz, abundancia, Dios entre nosotros. Estas son definitivamente buenas noticias. Pero lo que quiero que hagamos es que miremos lo que realmente nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice Dios como buenas noticias para el presente? Y el verso clave que vamos a utilizar es un verso que todos conocemos de memoria. Si ustedes son miembros de una iglesia con liturgia, seguro que los recitarán cada domingo, pero lo decimos con tanta frecuencia que ni siquiera pensamos en lo que quiere decir. Está en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. El Padre Nuestro. Esta es la única oración que Jesús enseñó a sus discípulos para que oraran, la única. Entonces, esta debe ser muy importante. Debe haber algo sobre las palabras en esta oración que encierra algo importante. Leámoslas desde la pantalla, juntos en voz alta. No leeremos todo el Padre Nuestro, sino solo estos versículos. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces pronunciamos estas palabras sin darnos cuenta de lo que Jesús nos está enseñando a orar. Pero es algo increíblemente importante. Quisiera que nos hagamos algunas preguntas retóricas. Quiero que nos preguntemos unos a otros. Número 1, ¿dónde se cumple perfectamente la voluntad de Dios? Obviamente, no aquí en la tierra. Entonces, su voluntad se cumple perfectamente en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, como se cumple perfectamente en el cielo. ¿Y qué debemos orar acerca de la voluntad de Dios? Debemos pedir que su voluntad se cumpla en la tierra como se cumple a la perfección en el cielo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las intenciones de Dios para el presente, por lo que respecta a su voluntad? Las intenciones de Dios es que su voluntad se cumpla. ¿Qué hace la diferencia entre el cielo y la tierra? Bueno, si pudiéramos platicar unos con otros, algunos de ustedes dirían inevitablemente, Dios está en el cielo. Pero yo pregunto, ¿acaso no está aquí? Sí lo está. Lo que marca la diferencia entre el cielo y la tierra no es que Dios no esté aquí. ¿Qué es lo que causa esta diferencia? ¿Por qué el cielo es el cielo? El cielo es el cielo porque la voluntad de Dios se cumple perfectamente allí. ¿Qué sucedería si la voluntad de Dios se cumpliera perfectamente aquí en la tierra? El cielo vendría a la tierra. Lo que Jesús intenta enseñarnos es muy importante. Examinemos lo que Él intenta enseñarnos con esta oración que Él oró. En primer lugar, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la intención general de Dios para el presente? Que su voluntad sea hecha en la tierra. ¿Cuál es su intención general? La primera en Juan 14:15 es que le obedezcamos. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Mateo 28, del 18 al 20, se nos manda a enseñar a otros a obedecer. Esta es la intención general de Dios para nosotros, que obedezcamos y que enseñemos a otros a obedecer. No solo en la eternidad, sino ahora mismo. Entonces, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo sabemos los detalles específicos de cuál es la voluntad de Dios? Ustedes como yo, tal vez habrán estado
en algún campamento juvenil. Y puedo recordar los campamentos juveniles a los que asistí cuando era chico. Todo el campamento estaba diseñado para ayudarnos a entender cuál es la voluntad de Dios. Pasamos toda una semana. Y no estoy seguro de que al terminar la semana tuviera las cosas más claras que antes de empezar el campamento. A medida que he ido avanzando en la vida, he descubierto que hay 3 principios básicos para conocer la voluntad de Dios, al menos para mí, y quiero compartirlos con ustedes. El primero, como podemos ver en la diapositiva, se encuentra en Proverbios 2 del 1 al 5. Es preciso aceptar la palabra de Dios para conocer su voluntad. Este es el manual del usuario. Aquí es donde encontramos cuál es la voluntad de Dios. Dios nos hizo. Él es nuestro dueño. Él nos envió con el manual del usuario y es en este manual donde hallamos cuál es su voluntad. Tenemos que creer y aceptar que, en efecto, la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, tenemos que leer el manual con el que vinimos, su palabra. Lo segundo está en Salmo 119 del 99 al 100. Tenemos que meditar en y obedecer. En primer lugar, tenemos que aceptar que esta es, en efecto, la palabra de Dios y después meditar en lo que leemos y obedecer lo que leemos en el manual del propietario. Y tercero, en Juan 16:13, el apóstol nos dice que cuando hacemos esto, si obedecemos, el Espíritu de Dios nos guiará a un mayor grado de verdad. Él nos guía a la verdad. Es como una analogía, no una perfecta. Es como cuando compras una computadora, digamos que es tu primera computadora, y vino con un manual del usuario. Si usted únicamente lo lee, sabrá que fue escrito por el fabricante. Pero si nunca pones tus dedos sobre el teclado, ¿cuánto vas a saber sobre el uso de una computadora? Muy poco. No sirve de mucho leer solamente las instrucciones. Tú puedes meditar en lo que leíste en el manual y comenzar a poner sus manos sobre el teclado y conocerás un poco más. Pero mientras más tiempo esté en tus manos en el teclado y mientras más integres lo que lees en el manual con lo que realmente estás haciendo, más sabrás sobre cómo usar un computador. Es de la misma manera con la palabra de Dios. En la medida que empezamos a obedecer el Espíritu de Dios, y esto es mejor que aprender solo practicando, es el Espíritu de Dios que entra sobrenaturalmente en nuestro corazón y nos guía a una verdad mucho mayor y más profunda. Hay 3 cosas. Una es aceptar la palabra de Dios. La segunda es meditar en su palabra y obedecerla. Y tercero, mientras hacemos esto, el Espíritu de Dios nos guiará a un mayor grado de la verdad. Hagámonos esta pregunta. Bien, ¿cuál es la voluntad específica de Dios en términos de las diferentes dimensiones de nuestra vida? Entonces, miremos lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas personales. Bien, número 1. No podemos hacer un estudio exhaustivo de este tema, pero estos son pasajes que nos van a ayudar. Número 1, tenemos que soportar las dificultades. Esta es la voluntad de Dios. Hemos de estar dispuestos a sufrir adversidades. Número 2, debemos ser sobrios, llenos del Espíritu, cantar y ser agradecidos. ¿Son así todos los cristianos que usted conoce? Tal vez no. Número 3, debemos vivir vidas santas, puras y productivas. Esta es la voluntad de Dios. Procede del manual del fabricante. Nos dice lo que Dios espera de nuestras vidas personales. ¿Y qué en nuestras familias? En Efesios 5 vemos que tenemos que ser sumisos, honrar y rendir respeto a los miembros de nuestra familia.
Y en Efesios 6 aprendemos otra parte de la voluntad de Dios para nuestras familias, que entrenemos a nuestros hijos en una santa manera de vivir. Esta es la voluntad de Dios. No es su sugerencia sobre cómo debemos comportarnos. Es lo que el fabricante espera que hagamos. Él es el fabricante y nos ha indicado cómo obtener el mejor rendimiento de nuestras vidas. Y luego tenemos que preguntarnos qué hay de la voluntad de Dios en relación con nuestros hermanos y hermanas cristianos. Bueno, en Juan 13, Jesús nos dice que hemos de amarnos unos a otros. Juan 17, hemos de vivir en unidad. Piensen en sus iglesias, en sus propias comunidades. ¿Caracterizaría usted las relaciones entre esas iglesias como amor? ¿Caracterizaría la unidad en las relaciones entre iglesias de su comunidad como ejemplos de unidad? Esta es la voluntad de Dios. No es una sugerencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. ¿Cuándo? Ahora. Como en el cielo. Dios nos llama a obedecerle. ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que respecta a nuestra relación con la gente del mundo? En Romanos 13 nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. En Santiago 1:27 dice que debemos cuidar de las viudas y de los huérfanos. En Jeremías 22 debemos defender a los que están en necesidad. Esta es la voluntad de Dios. Examine sus propias vidas. ¿Ama usted a sus vecinos? ¿Quiere saber si son ustedes buenos vecinos? Yo les diré la manera de cómo saberlo. Si usted se mudara de donde vive ahora, ¿se pondrían tristes sus vecinos o se pondrían alegres? Si se alegran, tal vez usted no es muy buen vecino. Quizás ni siquiera lo notarían. Si ellos no lo notan, tal vez no es muy buen vecino. Si se entristecen, tal vez usted es un buen vecino. Hemos de amar a nuestros vecinos. ¿Cómo se sentirían sus vecinos si usted se mudara? Otra cosa que enseña Jesús es que debemos de cuidar de los huérfanos y las viudas y abogar por los que están en necesidad. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué hay acerca de nuestros empleadores, nuestros sirvientes, del gobierno? La voluntad de Dios en Colosenses capítulo 4 nos dice que seamos justos con los que están bajo nuestra autoridad. Cuando hablo de estas cosas, yo me estoy hablando a mí mismo, pero también a aquellos que están escuchando que tengan la capacidad de tener un servicio o una criada en su casa. Les haré una pregunta. ¿Paga usted un salario justo o paga lo mínimo que usted puede? La voluntad de Dios es que seamos justos con ellos y que no les explotemos. En Primera de Pedro, Pedro nos dice que tenemos que respetar a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y Pablo nos exhorta en Romanos 13 que debemos someternos a los que están en autoridad sobre nosotros, mientras no nos pidan hacer algo que viole lo que Dios nos manda. Porque Jesús dijo que hemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hay de nuestros enemigos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tienen ustedes enemigos? ¿Alguno quizá? Apuesto que algunos sí los tienen. Los aman. Los bendicen. ¿Lo haces así? ¿Sin esperar nada a cambio? Esta es la voluntad de Dios. Vaya, cuando ponemos todo esto junto nos damos cuenta de que Dios nos está pidiendo mucho. Tengo dos preguntas.
Y durante el receso quiero que se hagan estas preguntas. ¿Viven todos los cristianos de su iglesia o de su comunidad conforme a la voluntad de Dios en estas áreas? Y segunda pregunta. ¿Qué sucedería si todos los que profesan ser cristianos vivieran conforme a la voluntad de Dios en estas áreas? in these areas.